Querido Salvador, yo le canto esta canción a mi Rey y mi Señor, a Cristo el Hijo de Dios, y con tu ayuda, mi Cristo, verte allá en la eternidad. Que Dios les bendiga en grande manera. Te saluda tu amigo y hermano el pastor Isaías Cabrera, agradecido con el Señor por el privilegio que tengo de llegar ahí a donde nos estás mirando en esta hora para anunciarte la buena noticia, anunciarte de que Jesucristo te ama, de que Él ya pagó por el pecado de toda la humanidad y por tus pecados ya está pagado el precio allá. El Señor Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario hace 2014 años, pero es necesario que creas en Él. Amén. Juntamente conmigo está el pastor Orlando Cruz de la iglesia Ministerios Hechos 1.8 y mi hermano Pablo Méndez, allá de, ¿cómo se llama el pueblito, hermano? El municipio se llama Tenosique, de Tabasco. Tenosique, Tabasco. Desde allá, nuestro hermano Pablo, el Señor lo ha traído para acá, para anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Orlando. Bendito sea el Señor. Damos gracias a nuestro Dios porque nos gozamos de saber que la palabra del Señor está llegando a diferentes partes del mundo y de la nación entera. Un saludo a todos nuestros amigos y hermanos por allá, por El Salvador, San Miguel, Oriente. Dios les bendiga. Gloria a Dios para siempre. Estamos aquí con mucho gozo para anunciarle la buena noticia, querido amigo, y a los hermanos también. Y les invitamos que proclamen a Jesucristo como el Señor y Salvador, que Él vive y reina para siempre. Esa es la buena noticia. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor. Bueno, la solución para el pecado y la muerte. Amén. Para toda enfermedad hay una medicina. Amén. Para todo problema hay una solución. El hombre sin Cristo está en un problema muy grande para con Dios. El problema del hombre que no tiene a Cristo en su corazón, que puede ser una persona que diga yo tengo mi religión, pero que no es cristiano, que no se ha entregado a Cristo, que no es seguidor de Cristo, que no es discípulo de Cristo, está en un problema mortal, un problema muy grave, un problema que, oiga, es de vida o muerte. Y como dije al principio, hay una solución para el pecado y la muerte. Y cuando hablo del pecado estoy hablando de algo grave, algo que nos puede costar, oiga, muy, muy grave el no solucionar el problema que tenemos ante Dios. Dice la palabra del Señor que no hay paz para el impío. No hay paz para el hombre que vive practicando el pecado. El pecado es algo muy grave que muchas veces, por no conocer la gravedad del problema, lo tomamos muy a la ligera. Muchas personas están padeciendo enfermedades que no saben que tienen esa enfermedad. Y por no saber que tienen ese problema grave, no le prestan atención. No acuden a solucionar ese problema. Hay personas que viven con diabetes y por no saber que tienen diabetes, están tomando Coca-Cola, están tomando cosas con mucho azúcar porque no saben que tienen esa enfermedad y por lo tanto no se aperciben en poner solución a esa enfermedad porque hay solución para esa enfermedad. Muchas personas que ya se dieron cuenta que tienen esa enfermedad proceden a vivir con una dieta balanceada y logran, aleluya, controlar, logran inclusive hacer que esa enfermedad desaparezca. De repente van
se chequean después de haberse sometido a un tratamiento y logran ver que su nivel de azúcar está normal. Se solucionó el problema. ¿Por qué? Porque le prestaron atención a ese problema. El problema del pecado es mucho más grave que cualquier enfermedad terminal. El problema del pecado es gravísimo porque nos puede costar la condenación eterna si no solucionamos el problema que tenemos delante de Dios. Cada persona que no tiene a Cristo tiene un problema muy grave. El problema del pecado. Ese pecado que únicamente puede quitarlo de nosotros Jesucristo nuestro Señor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero para que ese pecado sea quitado de nuestra vida, tenemos que venir al Señor, humillarnos a Él, pedirle perdón, reconocerlo como nuestro único Señor y Salvador. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hay solución para el pecado y para la muerte. Cuando hablo de muerte, la gente, la mayoría de personas únicamente, cuando hablamos de muerte, se dirigen únicamente a la muerte física. Se enfocan únicamente en la muerte física. Y déjame decirte que el problema de la muerte física no es un problema tan grave como lo es la otra muerte, la muerte espiritual. La muerte espiritual es lo más grave que hay para el hombre. Muerte espiritual quiere decir estar separado de la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que separa al hombre de Dios? Es el pecado. La Biblia dice que por un hombre entró el pecado a todos los hombres. Quiero darle las citas bíblicas. En Romanos 5, versículo 12, dice la palabra del Señor así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, por el pecado vino la muerte. Y recuerden, no le estoy hablando de la muerte física, porque ese no es problema grande. Todos vamos a pasar por esa clase de muerte. Está establecido en Romanos 9:27, dice la palabra del Señor, y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio. Ya está establecido y ese no es un problema. El problema es la muerte espiritual. El hombre sin Cristo está separado de Dios por causa del pecado. Y por causa del pecado está muerto espiritualmente. Por eso el hombre sin Dios es inclinado a hacer continuamente el mal, hacia el pecado, hacia todo lo que es prohibido por Dios. El hombre vive en fornicación, el hombre vive en adulterio, el hombre vive en los vicios, el hombre quiere echarle droga al cuerpo, quiere hacer lo malo, andar en deleites, en pasiones desordenadas. Todo eso es pecado. ¿Por qué? Porque esa es su manera de vivir sin Cristo. Yo no sé, amigo, amiga, si usted ha mirado a los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos. Usted puede ver que no andan en los bailes, no se emborrachan, no son mal hablados, su vocabulario es diferente. Amén. Sus pies se encaminan hacia la iglesia a alabar y glorificar a Cristo. ¿Por qué? Porque fuimos libertados del pecado. Porque escuchamos un día la solución para el pecado y para la muerte. Porque un día nos llegó la buena noticia. Porque un día nos predicaron, un día nos hablaron de la solución para el pecado y la muerte, que la solución para el pecado y para la muerte espiritual es Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. No nos cambiamos de religión, como me dicen a mí, es que tú te cambiaste de religión, es que tú te metiste a eso. Le digo, no me cambié de religión. Simplemente escuché el Evangelio. Dios en su misericordia me permitió escuchar el Evangelio, que es la buena nueva, la buena noticia. Reconocí que era un esclavo del pecado y le pedí al que liberta, al único que perdona, al único que liberta del pecado. Le pedí que perdonara mis pecados a Cristo. Le pedí que cambiara mi vida. Le pedí al Señor que me lavara con su sangre de todo pecado. Y el Señor
dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El Señor dice, vengan a mí, todos los que estáis cansados y trabajados, y yo les haré descansar. Cuando reconocemos que, aleluya, solo Cristo puede solucionar el problema grande que tenemos ante la presencia de Dios, que es el pecado, y reconocemos que solo Cristo puede perdonar nuestros pecados, solo Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado, y le pedimos y venimos a Él, Él lo hace, Él lo hace. Dice en 1 Corintios capítulo 15, alabado sea el Señor, versículo 21-22. Dice así la palabra del Señor. Espero que usted anote esas citas bíblicas y las lea y se dé cuenta que ahí está la solución para el gran problema que tenemos. Yo digo que tenía porque ya fue solucionado. Porque cuando recibí a Cristo, la maldición del pecado fue removida. El Señor quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 15, su versículo 21 y 22, dice así: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, acuérdense que por causa de la desobediencia de Adán, amén, por causa de la transgresión, recuerde que pecado es transgresión de los mandamientos de Dios. Pecado es transgredir la ley de Dios. Pecado es transgredir las leyes divinas. Dios dio un mandamiento a Adán cuando el Señor lo puso en el huerto, cuando lo formó, le dio vida y le dio mandamiento. Y el mandamiento fue que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. En ese huerto había un árbol que Dios les prohibió que de él, su fruto, de ese árbol no comieran. Vino Satanás, engañó a Eva, la hizo desobedecer y ella se encargó de darle a su marido Adán. Y a causa de ello, ahí entró el pecado, porque pecado es desobediencia, transgresión al mandamiento de Dios. Dios les había dado el mandamiento que no lo hicieran, lo hicieron, pecaron. Y por el pecado vino la muerte. Cuando Dios hizo al hombre y lo puso en el huerto del Edén, Dios puso eternidad en su corazón. Dios quería que el hombre viviera por toda la eternidad, que no envejeciera, que no muriera, como hoy en día el hombre dura 70, 80, 90 años. ¿Y luego qué? Envejece, enferma y muere. La voluntad de Dios al principio fue que el hombre viviera, que no muriera. Pero por causa del pecado entró la muerte física y también la muerte espiritual. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Dice el versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Cristo, el hombre que se entrega a Cristo y recibe perdón de pecados y es lavado con la sangre de Cristo, recibe vida. Recibe, aleluya, lo que Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Gloria al Señor. Por eso Dios nos envía a predicar esa buena noticia. Que entró el pecado y entró la muerte, pero gracias a Dios, que es rico en misericordia, Dios ha proveído la solución para el pecado y la solución para la muerte. A través de Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador, el hombre puede reconciliarse nuevamente para con Dios por medio de la fe en el sacrificio que Jesucristo hizo una vez para siempre allá en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 5 versículo 1 dice: justificados pues por la fe. El hombre es justificado delante de Dios. En pocas palabras, aunque ha sido pecador, cuando el hombre viene a Cristo es perdonado y por Dios es declarado justo, no por su